sigue al pie de la letra, a tal punto de mostrar desde Washington el claro soporte de Estados Unidos para lograr su cometido, enmarcado bajo el llamado Acuerdo del Siglo, firmado bajo la era Trump. Lo que parece contradictorio es que algunos de estos estados y monarquías árabes digan seguir defendiendo la causa palestina mientras se sientan y acuerdan con el causante de muchas violaciones a los derechos humanos de este pueblo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El canciller de Israel, Yair Lapid, realiza un viaje a Estados Unidos. Allí se reunió con la vicepresidenta, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y los líderes de ambos partidos en el Congreso estadounidense. Lapid también participó en una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su par de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. La cumbre tuvo lugar casi un año después de que se firmasen los llamados Acuerdos de Abraham entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Durante la reunión, Lapid dio detalles de los recientes pasos de Tel Aviv para acercarse a los países árabes y Blinken volvió a apoyar a Israel en este camino. In the past 4 months, Israel opened embassies and offices in the UAE, in Morocco, in Bahrain. We have turned the cold peace with Egypt and Jordan into a warm peace. We strongly support these historic steps, and we're committed to continue building on the efforts of the last administration to expand the circle of countries with normalized relations with Israel in the years ahead. Blinken señaló que la normalización de lazos de Israel con los países árabes y musulmanes traerá paz para los palestinos y que el gobierno de Estados Unidos sigue apoyando la solución de 2 estados en los territorios palestinos. Después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994, en los últimos años los estados árabes de Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán han establecido relaciones con Israel. Según informes de diferentes medios, los siguientes pueden ser Arabia Saudí, Qatar y Omán. A pesar del rechazo y las protestas de los ciudadanos, las autoridades de Marruecos siguen adelante en su política de aumentar los vínculos con Israel. Después de numerosos acuerdos económicos, políticos e incluso de desarrollo de seguridad cibernética, recientemente se anunció la cooperación bilateral para producir drones kamikazes y sistemas de misiles de corto y medio alcance. También hace días, David Gubrin se convirtió en el nuevo y primer embajador israelí en Rabat. Los palestinos rechazan las alegaciones de Israel y los estados árabes de que su acercamiento es una declaración de paz y que beneficiará al pueblo palestino. Denuncian que Tel Aviv sigue adelante con sus medidas de agresión y represión contra los palestinos, privándoles de sus derechos más simples y básicos. هذا الاتفاق لا يخدم القضية الفلسطينية بالمطلق بل يخدم الرواية الصهيونية. مثل هذا السلوك يشجع الاحتلال على استمرار تنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ومواصلة جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني. Los palestinos reiteran que los acuerdos de normalización son una traición a la causa palestina, pero seguirán firmes en su lucha para poner fin a la ocupación israelí. Firmeza y resistencia, el mensaje de el pueblo palestino. Ese era nuestro paquete informativo gracias al equipo de redacción y producción. Les recuerdo nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube Detrás de la Razón Oficial para que se suscriban, le den like, dejen sus comentarios y estén en contacto directo con nosotros por allí. Ahora sí vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada.
Con nosotros hoy Juan Luis González Pérez, analista internacional, colaborador geopolítico de varios medios públicos internacionales, escritor y codirector de Tertulias en Cuarentena desde Cádiz, España. También nos acompaña Driss Marrani, analista político, activista marroquí, youtuber desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ya con nosotros en pantalla, les doy la bienvenida. Driss, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos y también a ti, Juan Luis, ¿qué tal está todo? Bienvenido. Muy bien, gracias Dani, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, quizás ya no sea sorpresa lo que están haciendo Israel con soporte, por supuesto, allí de Estados Unidos hacia el mundo árabe. Pero ese acercamiento y esos acuerdos, en este caso con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán, ¿de qué manera están influyendo en la región, sobre todo para con los palestinos? Quiero empezar contigo, Driss, y tu consideración. Gracias. Bueno, en el caso de Marruecos, siendo una activista marroquí, daré este testimonio que Marruecos fue a normalizar y cooperar con Israel por el tema del Sahara Occidental. Y también para adquirir nuevas experiencias en la tecnología militar israelí y siempre dentro del caso del Sahara Occidental. En Marruecos justifica la normalización con los lapsos históricos, con cosas así, pero esa versión el pueblo la rechaza, pero sabiendo que en Marruecos es una monarquía y el pueblo no tiene tanto poder, así que por más que el pueblo rechace todas estas versiones con las cuales salió el régimen marroquí de lapsos históricos, etc., hay que marcar también dos puntos. El primero es que el pueblo marroquí es un pueblo musulmán y rechaza esa normalización del lado religioso, pero en el caso mío yo no la tomo del lado religioso, pero la tomo del lado político. Por ejemplo, nosotros tenemos frontera con Argelia y son país vecino, son hermanos. Tenemos mucha cosa en común, cultural, historia, etc. Entonces, ¿para qué el régimen de mi país buscará aliarse con Israel sabiendo que es un enemigo de Argelia, que es un país vecino? Y desde que empezó Marruecos a colaborar de nuevo, desde que normalizó Marruecos con Israel, se aumentaron los conflictos con Argelia. Sí. Y nadie sabe ahorita hacia dónde va todo. Y ya vamos a ir, Driss, analizando un poco más adelante estos intereses ocultos o que incluso se han evidenciado allí mismo en la región, adicionalmente al caso de Marruecos. Voy primero contigo, Juan Luis, la misma consideración sobre cómo hoy dar esa interpretación y cómo está influyendo en la región ese acercamiento, esos tentáculos israelíes con hasta el momento estos países árabes mencionados. Bueno, es evidente que los acuerdos de normalización, que no me gusta nombrar esa palabra, es una trampa del lenguaje, los acuerdos de reconocimiento de Israel suponen una derrota o un agravio, mejor dicho, para el pueblo palestino. Eso de que ayer mismo estaban comentando que podría suponer la mejora de la situación económica palestina, eso es falso. La mejora de la vida, de la calidad de vida palestina, eso es falso. Y desde luego no hay ningún avance que nos diga que se está caminando hacia un Estado palestino que viva en fronteras junto a las de Israel. Eso es absolutamente, eso es solamente propaganda. Todavía hoy continúa la limpieza étnica de Jerusalén, todavía hoy continúa, acaban de asesinar a más personas en Gaza, no para la colonización, no para el derribo de viviendas, y desde luego no hay ningún atisbo de que haya ningún acuerdo de paz ni de que se vaya a restablecer ningún tipo de relaciones para la conformación de un Estado palestino. Es absolutamente falso que la supuesta normalización
signifique una mejora para el pueblo palestino, y es todo lo contrario. Cuanto más países reconozcan al ente sionista, la causa palestina se va a ir debilitando, y bueno, yo por eso cuando hablo de normalización me gusta más hablar de eso, de transición a la causa palestina, pero también a la causa árabe y también a la causa musulmana. No podemos olvidar que Israel está ocupando Jerusalén y ocupa la mezquita de Al-Aqsa, que es un lugar sagrado del Islam, y desde luego tampoco es ningún avance que se vea en ningún tipo de esto. Cuando Trump firma o hace firmar los acuerdos de Abraham, los hace sin contar con Palestina, y es evidente que lo que está haciendo es pues dejar a Palestina sin ningún tipo de amigos en la región, para que al final se rinda por inanición, y eso es lo que está pretendiendo, pero gracias a la fortaleza del Estado palestino y gracias al apoyo del Frente de la Resistencia, que son los únicos amigos de verdad que ha tenido o que tiene Palestina, no están pudiendo doblegar todavía a Palestina, que sigue en pie y sigue reclamando pues un Estado palestino en toda la Palestina histórica. Incluso antes de volver con Driss, para ti mismo, Juan Luis, ¿no resulta contradictorio, llama la atención que, por ejemplo, el representante de Emiratos Árabes Unidos sostuvo que a pesar de acercarse a Israel, no se olvida de los palestinos y que alentará a los palestinos pues a seguir este camino y este enfoque? ¿No resulta esto contradictorio de cómo pensar, ¿no?, en acercarse a Israel, siendo este el victimario pues y el violador de miles de derechos humanos hacia el pueblo palestino? Bueno, fijaros, la Liga Árabe, los que pertenecen varios de los países que han reconocido a Israel, y ha citado también, o habéis citado en la introducción, que los siguientes que van a seguir en la ronda de normalización van a ser también miembros de la Liga Árabe. La Liga Árabe tiene un plan de paz que exige la retirada de los territorios ocupados, y de momento lo que están haciendo es justamente, bueno, pues con esa recuperación de las relaciones diplomáticas, es admitir en un statu quo que va en contra de ese plan de paz. Esto es solamente es hipocresía y manera de tapar un poco el desastre que han convertido a la causa árabe, palestina y musulmana ante su propia población, porque no podemos olvidar que, ya decía el compañero, que la población marroquí se manifestó contra los acuerdos de Abraham. Fijaros, Bahrein, que está absolutamente, el pueblo de Bahrein está totalmente con el pueblo palestino, pero si sin embargo sus dirigentes no lo están, y lo mismo pasa en Emiratos, lo mismo pasa en Jordania, y no digamos de Sudán, que ni siquiera ellos han cobrado el dinero por firmar el acuerdo de paz y después no han implementado ninguna medida, ¿no? En fin, es muy complicado porque los líderes árabes están jugando contra sus propias poblaciones y tampoco pueden dar pasos muy decisivos que le supongan pues una movilización popular contra ellos por asumir al gran Satán de Israel como miembro de sus amistades diplomáticas, ¿no?, por así decirlo. Precisamente hablando de Marruecos, y quiero volver con Driss, quizás puede ponerse en cuestionamiento cómo se puede sostener o mantener pues el mundo árabe inquebrantable, ¿no? Si precisamente, bueno, a ver, producción me está indicando que hemos perdido la conexión, la señal con nuestro contertulio, nuestro analista Driss Marani desde Buenos Aires. Voy, mientras la restablecemos, Juan Luis, a continuar contigo, y precisamente iba a ese punto de Marruecos. Tú mismo lo has mencionado, por ejemplo, el rey Mohamed llegó a destacar como histórica esa decisión de Washington de reconocer la soberanía marroquí sobre pues el disputado territorio del Sahara Occidental. Aquí hay una evidencia clara de cómo o del por qué el restablecimiento de estas relaciones con el régimen israelí. Bueno, realmente la aproximación que Donald Trump y ahora Biden quería hacia el problema de Oriente Medio y la causa palestina era una aproximación absolutamente económica, y se dedicó a comprar voluntades a cambio de favores de muy distinto tipo, ¿no? Y en el caso de Marruecos estuvo bastante claro, y era el reconocimiento también ilegal, pues además Estados Unidos no tiene derecho a saltarse la ley cuando quiera. La ONU dice que el Sáhara es un territorio a descolonizar,
y en todo caso la potencia ocupante sigue siendo legalmente España, y Estados Unidos no es nadie para decirle que el Sáhara te lo regalo a ti como regalo por reconocer a su vez al ente sionista de Israel. Entonces, bueno, ese por un lado ese fue parte de la aproximación diplomática, y en Palestina también lo que intentó fue pues inyectar dinero de países donantes, evidentemente no iba a ser Estados Unidos, pero siempre los paganos, que son la gente del Golfo, para que llovieran millones sobre los bantustanes en los que ahora mismo está dividida la Palestina histórica, y que gracias a ese dinero pudieran vivir bien y entonces pues se olvidaran de ser independientes, ¿no? Lo que quiso fue comprar a los palestinos y comprar a los estados árabes que se habían dejado comprar, y Marruecos fue uno de ellos, evidentemente, como Sudán o como algunos otros. Desde luego lo que no pudo comprar fue la voluntad palestina de que en vez de aquel paradigma que se hablaba, que se acuñó en la Conferencia de Madrid de paz por territorio, era paz por petrodólares, ¿no? Era lo que quería Trump, y que luego, a pesar de todo el mundo que estaba tan contentísimo de que Trump se iba y que iba a venir Biden, que iba a arreglar todos los desaguisados que había cometido Trump, desde luego no ha hecho nada, y en el caso de Palestina, el caso internacional, prácticamente nada, y en el caso de Palestina cero, ¿no? Que seguimos estando en la misma tesitura de cuando gobernaba Trump. Ahora, entrando un poco en el papel de Washington acá, Juan Luis, en pocas palabras, Estados Unidos, en tu consideración, sobornó a los estados árabes pues para normalizar públicamente, porque recordemos que algunas de estas relaciones se sostenían en secreto con Tel Aviv. ¿Consideras que el papel que jugó allí Estados Unidos fue netamente grande? Sí, bueno, como dices, había una serie de países del Golfo que realmente llevamos manteniendo relaciones con Israel durante muchísimos años, y así lo llevamos denunciando, fundamentalmente porque tenían algo en común, y es que eran enemigos acérrimos de Irán, ¿no? Y el caso de Marruecos, algo muy parecido, ¿no? Aunque Marruecos no tenga una agenda anti-iraní muy patente, que en algunos casos, bueno, pues su población chií tampoco la trata excesivamente bien, pero realmente no era tan clara. Lo que sí, el conflicto internacional más grande que tenía, en este caso Marruecos, era pues que nadie reconocía su dominio sobre el Sáhara Occidental, y entonces fue Estados Unidos el que le animó a ese reconocimiento. Pero también igual, yo conozco muy bien Marruecos personalmente, y prácticamente casi en todos los gobiernos había algún ministro judío, y las relaciones con Israel han sido especialmente buenas durante los últimos 40 o 50 años, sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, sí, realmente lo que vinieron a sacar un poco a la luz una serie de relaciones internacionales que de manera subrepticia, de manera entre bambalinas, se llevaban manteniendo mucho tiempo, y quizá un poco la sorpresa fue que en ese acuerdo de Abraham no entró Arabia Saudí, porque realmente es un poco el papá de todos ellos, incluso de Marruecos, con las inversiones de Arabia Saudí son las que están levantando un poco el país. Sí, dime. Ya otro punto. ¿Consideras que esta, entre comillas, llamada normalización, que ya nos expresabas, no te gusta llamarlo en ese término, realmente incluso podría marcar un arma de doble filo para estos mismos estados o reinos árabes que están llevando a cabo estos acuerdos y esta diplomacia con el régimen israelí, una especie de luna de miel que podría romperse en cualquier momento? A ver, si me permites un segundo, decía antes que la normalización es una trampa de lenguaje, que es la forma de hablar del sionismo, ¿no? Sí. Para que así se asuma su discurso. Se supone que normalizar algo es algo siempre bueno, ¿no? Pero ¿cómo se puede normalizar algo como el ente sionista, que es un invento absolutamente ilegal, un estado artificial, un invento europeo en tierras extrañas para controlar el petróleo, etcétera, ¿no? Yo creo que la única normalización posible es que el ente de Israel desaparezca y que se forme el Estado palestino. Valiendo un poco eso, me preguntas, perdón, se me ha ido un poco la cuestión. Si quizás este acercamiento, esta relación con estos estados o reinos en particular podrían resultar, exacto.
Es evidente, como decía hace un momento, que pueblos como el de Bahrein está absolutamente volcado con el pueblo palestino, que las calles de Marruecos, hubo más de 50 manifestaciones cuando se firmó el acuerdo de supuesta normalización, está absolutamente con el Estado, o sea, con la construcción de un Estado palestino y con una Palestina independiente. Y así pasa con prácticamente todos los países árabes, todos los países musulmanes del mundo. No creo que haya ninguno, porque la causa palestina es, yo creo que la causa que más simpatía o solidaridad despierta a nivel mundial y fundamentalmente en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, porque cualquier sátrapa, cualquier dirigente, que normalmente no son dirigentes democráticos, que tome alguna decisión así muy fuerte en favor de Israel, lo puede provocar enseguida levantamientos que al final pongan en cuestión o pongan en peligro sus propios reinados, ¿no? Hemos visto hace unos pocos días en Jordania, donde un acuerdo de venta de gas de Israel hacia la eléctrica de ese país ha sido contestado en la calle porque no quieren tener relaciones con Israel, a pesar de que creo que fue en el año 94 firmaron el reconocimiento, la normalización con Israel. Entonces, claro que sí, es bastante, siempre está jugando un poco con esas dos cartas para que un apoyo muy descarado, muy abierto hacia Israel no suponga un levantamiento del pueblo, porque no olvidemos que ya digo, lugares sagrados del Islam, con la mezquita de Al-Aqsa está ocupada por el ente sionista y va a seguir siéndolo, ¿no? Y más con este tipo de relaciones y estas normalizaciones que se están llevando a cabo en estos momentos. A ver, Driss, regreso contigo, ya estamos en la recta final. Como activista marroquí y árabe, ¿cómo, en tu consideración, qué le queda de aquí en más a la causa palestina, a la resistencia, a la Autoridad Nacional Palestina, pues al ver que Israel y Estados Unidos siguen con este plan y que posiblemente otros estados árabes se sigan uniendo a estas relaciones? Le quería comentar otra cosa que la olvidé. He dicho que Marruecos busca la experiencia militar de la tecnología militar israelí, pero también busca la experiencia colonial, porque lo que va pasando con el pueblo palestino es lo mismo que pasa en el Sahara Occidental con el pueblo saharaui. Así que Marruecos e Israel están en la misma, y Palestina con el Sahara Occidental están en la misma también. Dentro de Marruecos hay un rechazo también político, hay un rechazo del pueblo. Pero el tema es que al pueblo lo tienen sometido, lo tienen muy apretado y salió muy poca gente a manifestarse cuando... Bueno, seguimos teniendo problemas con la conexión. Hizo esta jugada, pero... Lamentable con este importante análisis, pero bueno, seguramente vamos a poder reencontrarnos en un próximo programa, en una próxima edición, Driss, para poder seguir analizando más a fondo la realidad, lo que está viviendo Marruecos. A ver, ¿me indica producción? Sí. Lamentablemente hemos perdido el contacto. Quiero igual agradecerte, Driss, espero verte en una próxima oportunidad, y también a ti, Juan Luis, hasta una próxima oportunidad por acá, por Detrás de la Razón. Gracias, Dani. Bueno, así el panorama, los escuchábamos y vamos a estar pendientes de cómo siguen avanzando esos tentáculos de Israel acá en Asia Occidental, y si algunos otros estados árabes se unen pues a esas relaciones, entre comillas, normalizaciones de relaciones. Mañana, Irán está listo ante cualquier amenaza de los adversarios. ¿De qué trata esto? Lo analizaremos. Les esperamos este viernes por Detrás de la Razón en Hispan TV. Gracias como siempre por acompañarnos.